Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Samuel David Parrado Rojas. Le vengo a presentar el parcial final. Mi grupo está conformado por Cristian Felipe Piñeros y quien les habla, Samuel David Parrado Rojas. Bueno, como se puede ver acá, tenemos el espectro de aceleración. Esto se hace con los valores de la ciudad de Cali debido a que el edificio pues está ubicado en esa ciudad. Las características del edificio son 8.1 de altura con una distancia de entre piso de 2,7 con un total de 3 pisos. Para el avalúo de cargas se tomó en cuenta un muro de ladrillo de 33 por 9 por 23, el cual el peso unitario del muro da 1,469 kN sobre metro cuadrado. Al tener la longitud total de los muros, la altura del muro, el peso y el área, se halló la carga distribuida de los muros sobre la placa, que fue 4,338 kN sobre metro cuadrado. Para la placa de entrepiso se tuvo en cuenta las losetas, las vigas y la loseta inferior. Se tuvo en cuenta el espesor, el peso y con esto se halló el peso total, que fueron 2,505 kN sobre metro cuadrado. Para el cálculo del espesor equivalente de la placa en etapas, se tomó el espesor de loseta de compresión, las viguetas y la loseta inferior, para un total de 0,105 metros de espesor. Para las columnas habían dos tipos de columnas, una con una área transversal de 0,3 por 0,4, en la cual había una cantidad de 12 columnas de este tipo, y el otro tipo de columnas era una con un área transversal de 0,45 por 0,4 metros, la cual habían 3, para un total de un peso de 192,456 kN. Para la viga de placa de entrepiso, pues el área transversal de todas era 0,25 por 0,4, para calcular el peso, que nos dio un total de 206,910. Para las vigas de placa de cubierta, el área transversal de todas era la misma, de 0,25 por 0,4. Las escaleras eran unas escaleras de doble tramo, las cuales aquí están las especificaciones. Bien, para los pisos, en el apartado de carga muerta se tomó en cuenta la placa de entrepiso, los acabados, las instalaciones, la mampostería, las ventanas y la escalera. Todo esto para un total de 16,24 kN sobre metro cuadrado. Para las cargas vivas, debido a que es un uso residencial, se tuvo en cuenta balcones, cuartos privados y escaleras para un total de 9,8 kN sobre metro cuadrado. Haciendo el mayoramiento de la carga nos dio un total de 35,163 kN. Igualmente para el piso 3 nos da exactamente lo mismo. Y para la cubierta se tuvo en cuenta para la carga muerta, la placa de cubierta, la mampostería, las instalaciones, para un total de 4,9 kN, 0,5 kN sobre metro cuadrado. Haciendo el mayoramiento de la carga nos dio un total de 6,649 kN sobre metro cuadrado. Para terminar, haciendo el análisis en SAP 2000, nos dio estos resultados
de desplazamientos. En esta parte podemos ver los nombres de los joints. Aquí está el tipo de carga, que es la carga mayorada, el tipo, que es combinado, y los desplazamientos. En esta columna se pueden ver los desplazamientos. Buenas tardes, ingeniero. Complementando lo que dijo mi compañero anteriormente, a continuación presento las características del modelo del edificio que hicimos en SAP. Comenzando con los materiales, tenemos un material de concreto F' de 28 MPa y un acero de refuerzo de 420 MPa, que es la resistencia a la afluencia. Bueno, el concreto está definido para las vigas, las placas, todas las placas, el mismo concreto, y para las columnas está el concreto y el acero reforzado, que es solo definido para las columnas. Bueno, las secciones. Tenemos tres secciones, una sección de viga de 25 por 40, que son todas las vigas del edificio con la misma sección, y hay dos secciones, dos tipos de columnas que hay en el edificio. Una de 30 por 40, que son las 12 columnas que están ubicadas alrededor del edificio, las de color azul, y una sección para las tres columnas que están ubicadas en la mitad del edificio, que mide 45 por 40. También están las secciones de las placas. Hay tres secciones, tres placas diferentes: la placa ligera, la placa de cubierta y la placa de escalera. La placa ligera tiene un grosor de 0.105 metros, la placa de cubierta tiene exactamente el mismo grosor y la placa de escalera tiene 0.32 metros, que fueron los espesores equivalentes calculados en Excel. Bueno, los diafragmas. Así rápidamente resumo que definimos tres diafragmas: diafragma para el techo, la cubierta, que fue el diafragma 3, diafragma 2 y diafragma 1 respectivamente. El espectro. Se sabe que este edificio está ubicado en Cali, que es una zona de alto riesgo, está ubicado en la microzona 1, y aquí están los valores obtenidos de las tablas y los calculados en Excel del espectro de diseño. Este fue el espectro de diseño que nos resultó. Bueno, los patrones de carga. Tenemos patrones de carga los siguientes: acabados, que es de tipo carga muerta, con multiplicador de 1, que es el que tiene en cuenta el peso propio; la carga viva, el sismo en X, sismo en Y, la support dead y la dead, que es la que tiene en cuenta también el peso propio de la estructura. También tenemos una combinación de carga mayorada, que ahí ubicamos la carga viva y la carga muerta para su análisis. Bueno, ya llegando a la parte del análisis resuelto, tenemos aquí, esta es la deformación con respecto al sismo en Y. Se puede ver ahí las deformaciones que tuvieron las columnas y las placas para el sismo en Y. El sismo en X presenta esta deformación y la carga mayorada presenta la siguiente deformación. Ahí se puede notar que hubo una carga bastante grande en las placas, hubo una deformación bastante grande. Bueno, ahí ya nos podemos, aquí podemos notar los desplazamientos por la carga mayorada, que estos desplazamientos están también tabulados en Excel, y los desplazamientos para el sismo en X, ahí están ubicados. Notamos que los desplazamientos para la carga mayorada fueron bastante pequeños, relativamente. Continuando con el análisis de efectos de fuerzas horizontales, la fuerza horizontal equivalente
Nosotros calculamos el peso de la estructura por un lado y de ahí obtuvimos pues todos los valores del análisis de efectos y también sacamos los valores para hallar el peso propio de la estructura. Esto fue pues mediante teniendo en cuenta la carga de acabados y la carga muerta, que ese es el peso propio, y ahí sacamos todo el peso de la estructura, que fueron 9137.8 kilonewtons. Bueno, ya para este análisis aquí tenemos el MG, que es el peso de la estructura obtenido del SAP, el SA, que fue calculado por medio de esta tabla, y el BS. Calculamos un BS con el peso que calculamos nosotros y el BS que nos proporciona el peso de la originante de SAP. Bueno, aquí el BS por medio de SAP nos dio 4911 kilonewtons y el obtuvido por nosotros 3525. Se puede ver que no hay una diferencia tan abismal, es bastante similar. Bueno, y ya obtuviendo aquí los cortantes por pisos por la siguiente tabla, al final obtuvimos estos valores para el cortante de cada piso: 2455 para el tercero, 4092 para el segundo y 4911 para el primero, que es el mismo BS, el mismo valor de BS. Fueron comparados con los valores que obtuvimos por la tabla y dimos cuenta que es una diferencia proporcional al BS calculado acá y el BS calculado acá. Aquí nos dio un valor de 2455, aquí un valor de 1376, 4092, 2810 y estos ya son los mismos que comparamos antes.